Defender el folclore en su cabal dimensión científico-cultural es tarea ardua, para lo cual es menester vencer previamente vergonzosos y viejos parámetros sociales. De ahí la necesidad de investigar y estudiar con profundidad y vocación, con cariño y entrega. Solo así podemos rescatar nuestros valores auténticos que en cofres encantados conservan con fuerza los pueblos del Perú. Nos preocupa, por ejemplo, cómo lo nativo, lo nuestro, sigue siendo despreciado, disminuido por criterios subalternos y miopía cultural. Lo generalizado de tratar de enseñar por enseñar, este legado cultural es nocivo. Hay entidades y personas no calificadas que, atraídas por el deseo de lo nuestro, entre comillas, introducen elementos extraños, inventan, agregan, suprimen características auténticas hasta lograr desvirtuar el mensaje, desnaturalizando lo genuino y autóctono. Tan grave es como cercenar las páginas de un libro único y valioso. Acciones como estas producen dolor y preocupación para quienes vivimos valorando permanentemente su autenticidad. Otro aspecto lamentable observamos en los que, aparentando admirar el pasado, lo minimizan al extremo de considerar peyorativamente al folclore como sinónimo de desorden, de improvisación, de vulgaridad e ignorancia, lo que causa grave daño a nuestro tesoro cultural. Debemos imponer la tarea de relevar y defender nuestras tradiciones, devolviéndoles su pasada grandeza. Hacer que trascienda en el alma juvenil, en la sociedad toda, la enseñanza y la riqueza que contiene. El no comprender a cabalidad la esencia de su saber induce a errores muchas veces difíciles de corregir. Hoy, en el mundo, ya se requiere de concepciones precisas para lograr entender lo que el folclore debe ser. El mensajero del amor, de la alegría y de la paz entre pueblos y naciones. La asombrosa riqueza que tiene y transmite nuestro folclore podría ser tratado en innumerables volúmenes para aquellos que desconocen ese pasado y su contenido cultural. Les parecerá como algo soñado o imaginado por el solo prurito de ensalzar nuestro legado histórico. Sin embargo, la verdad es más increíble y fantástica de todo lo imaginado. Sin ir lejos, refiriéndose a los comentarios reales de los incas, el crítico literario español Marcelino Menéndez y Pelayo califica peyorativamente, llevado por su españolismo, a la obra del Inca Garcilaso como novela fantástica, a pesar de que el escritor indiano, cusqueño y mestizo trató solo aspectos del boato y maravilla que fue la cultura incaica y las preincaicas, de misterios y grandiosidades que no deja de sorprender. La historia del antiguo Perú es tan admirable que cuanto más se la estudia y se ahonda en su conocimiento, se hace difícil comprender tanta sabiduría, porque ninguna otra cultura de la historia universal es como la tahuantinsuiana, que no tiene explicación cabal todavía. La crítica y sabiduría contemporánea, al no poder desentrañarla, en su impotencia de explicar, la califica por comodidad y disculpa como obra de una raza superior, entre comillas extraterrestre. Esta afirmación seguirá mientras no se logre conocer y explicar
la verdad sobre este milagro histórico de la humanidad. De igual manera, nuestro folclore rico en arte, ciencia y filosofía, mientras permanezca recóndito e ignoto, será incomprendido. Es necesario que los hombres, inmersos en el quehacer del folclore, se unan y se estrechen en un abrazo fraterno, comprendiendo que amando, creando, practicando y difundiendo las enseñanzas de nuestros padres, lograrán el triunfo definitivo de la auténtica peruanidad. Acotamos sobre este tema los conceptos del gran maestro José María Arguedas. Él decía, entre comillas, la palabra folclore la inventó hace 148 años un profesor inglés que se dedicaba a estudiar las antigüedades de los pueblos. Este autor se llamaba William John Thoms. Formó la palabra uniendo dos voces en una, folk, que significa pueblo, y lore, que quiere decir conocimiento, sabiduría. Es la sabiduría tradicional que sobrevive en el pueblo iletrado de las naciones civilizadas. Es el conocimiento tradicional, entre paréntesis, y no científico, de las cosas del ser humano. El folclore es la ciencia que estudia el arte popular, que se transmite mediante la palabra de oído en oído, de generación en generación, y no gracias al aprendizaje en escuelas, colegios y universidades. Está escrito en la revista Cultura y Pueblo, cuyo director fue el maestro José María Arguedas, enero a marzo de 1964. El folclore, entre paréntesis, la ciencia del pueblo, los mitos y leyendas, fiestas y danzas, tradiciones, canciones, recetas culinarias y coreografías, eso que para muchos constituye el factor más íntimo del ser nacional. La mejor manera de aprender y gozar la belleza de un paisaje o de un pueblo no está solamente en afinar los sentidos, en espolonear el mundo sensorial, sino en azuzar la conciencia, lo cual permitirá ser la huella del paisaje impresa en el viento, o paladear la magia y secretos del pueblo. Escrito en una revista que titula El Caminante, hablando de la ecología. Página 25 y 26, número 6, 1994, Lima, Perú. Nos felicitamos de la existencia de excelente y frondosa bibliografía, volúmenes de libros, antologías, revistas separatas, nutridas tesis, recortes periodísticos, junto a otros que como videos, casetes, etc., contienen valiosos aportes sobre el folclore, lo que nos posibilita comparar la actual realidad con la de aquellos relatos antiguos que son patrimonio cultural de todos los pueblos. La costumbre de cada pueblo significa el ejemplo formativo, la consolidación de la fe religiosa, forja los ideales supremos, el estrechar vínculos sociales que incentivan la organización de pueblos amantes de su folclore.